Bienvenidos a la agenda económica de este lunes acá en CNN Chile, en una semana, como ha sido prácticamente la tónica en el último tiempo, cargada de informaciones muy relevantes. Por ejemplo, hoy, en poco menos de 2 horas, se entrega el texto final de la propuesta de nueva Constitución. Ustedes ya vieron a Mónica Rincón y a gran parte del equipo de CNN Chile que ya está en el lugar para todos los detalles de la entrega del texto al presidente de la República, Gabriel Boric. Y por supuesto, con esto ya se marca la parte ya fuerte de la campaña, porque hoy es 4 de julio, el plebiscito es el 4 de septiembre. En 2 meses más entonces los chilenos vamos a decidir si aprobamos o rechazamos la propuesta de nueva Constitución que, como les digo entonces, su texto final, ya sin ningún cambio más, vamos a conocer inmediatamente desde este lunes. Yo les cuento también que esta semana se va a seguir con la discusión del proyecto de reforma tributaria y se van a tener que ingresar los proyectos. Recordemos que son 2 proyectos separados. Uno que entra en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, con todos los cambios al impuesto a la renta, al impuesto al capital, también los menores exención, la menor exención, estoy diciendo, sí, estoy bien. También sobre distintos cambios para enfrentar la elusión y evasión. Eso ingresa, entonces va a continuar toda la discusión que ya partió el viernes pasado. Y también recordemos que por el Senado ingresa el nuevo proyecto del royalty minero que lo va a ver la Comisión de Hacienda. De hecho, anoche estuvo una tolerancia cero al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Vamos a mostrarles sus principales impresiones. Y ya, si esos 2 temas no fueran ya suficientes, les cuento que el viernes vamos a conocer el IPC de junio. Nuevamente el dato de inflación. Las últimas proyecciones que yo vi de la encuesta de operadores financieros era 1% de alza. Muy fuerte la inflación en nuestro país. Podría llegar casi a 13% anual y como todos lo hemos vivido, la UEF va a seguir disparada. Entonces, eso es lo que marca la agenda económica de esta semana. Y el primer tema que quiero mostrarles es precisamente reforma tributaria. Les quiero mostrar un compacto con las principales declaraciones de Mario Marcel, que estuvo ayer en Tolerancia Cero. Veámoslo. Hemos volcado aquí hartas cosas y tratado de articularlas de una manera que sea fácil también de entender por la ciudadanía y que vaya expresando algo que escuchamos en las semanas posteriores al estallido social, que escuchamos durante la pandemia, que es la necesidad de mayor cohesión social, de un Estado que sea capaz de asegurar más derechos a la ciudadanía. Si no se aprueba esta reforma tributaria, usted dice que financia más la mitad del programa de gobierno aproximadamente. Uno podría deducir, por un lado, que no se podría realizar la mitad del programa de gobierno, pero además, ¿usted cree que sin esta reforma tributaria aumentaría la conflictividad social? Yo creo que sin esta reforma tributaria quedaría el tema tributario abierto indefinidamente. Es probable que las tensiones, ¿cierto?, sean mayores. Ahora estamos, la verdad es que durante los últimos 2 años y medio hemos visto a muchas personas que por un motivo u otro, ¿cierto?, piensan en que hay algo que va a gatillar nuevos estallidos sociales. Yo no quisiera sumarme a esa línea, pero sí decir que las tensiones sociales, por supuesto, que pueden ser mayores. Lo que estamos proponiendo ahora es bien distinto, porque lo que estamos proponiendo es pasar a un sistema dual, que significa, ¿cierto?, que se grava de manera distinta los ingresos del capital que los ingresos del trabajo. Y en el caso de los ingresos del capital, partiendo por las utilidades distribuidas de las empresas, ¿cierto?, estamos hablando de aplicar una tasa plana de 22%. A la utilidad de las empresas. A las utilidades distribuidas de las empresas a las personas naturales. Yo creo que hay que decir que en Chile hemos ido reduciendo bastante las exenciones. No estamos en la misma situación de hace 15 años atrás. Hubo algunas reducciones que se dieron con la reforma del 2014, pero sobre todo en el 2020 y luego con el financiamiento de la PGU se redujo bastante más. Yo creo que en eso hay que reconocer el mérito especialmente del exministro Briones. Quizás uno de los temas que hasta el momento siempre nos había tenido muy tensionados, que es el tema de la integración del impuesto a la renta. Yo veo bastante más apertura a la discusión. De hecho, en todas las mesas técnicas que tuvimos durante este proceso de
de consulta anterior, la verdad es que hubo bastante aceptación de pensar en un modelo distinto. Bueno, la reducción de la evasión y elusión representa más o menos el 40% de la mayor recaudación que queremos generar. Se expresa en la eliminación de algunas exenciones, reducción de otras, se expresa en fortalecimiento de algunos mecanismos. Felipe Kast dijo que usted no le daba garantías porque su jefe era el presidente Gabriel Boric. ¿Qué le contesta usted? La verdad es que me parece algo ofensivo para el presidente y para mí. Supone que tenemos, por así decirlo, alguien tiene intenciones ocultas o alguien quiere manejar la política fiscal de una manera poco responsable. Y la verdad es que el presidente Boric eso lo ha señalado desde un comienzo. Digamos, yo no soy un político, no he hecho mi vida política, pero la verdad es que uno esperaría, ¿cierto?, que frente a un proyecto, a una reforma importante, ¿cierto?, nos concentremos en el fondo y no en las suposiciones respecto de las intenciones de quienes están presentando una reforma. Del texto de nueva Constitución y también del momento económico de nuestro país hablaremos al regreso acá en Agenda Económica con nuestro entrevistado que está en el estudio de CNN Chile, Lorenzo Gasmuri, presidente de ICARE. Al regreso acá en Agenda Económica AM. Tal como les dije, ya está en el estudio de Agenda Económica AM el presidente de ICARE, Lorenzo Gasmuri. Gracias por estar en CNN Chile tan temprano este lunes, Lorenzo. Nicolás, aquí estamos. Un gusto estar contigo acá. Muy gusto es mío por haber aceptado la invitación y estar presencialmente acá. Lorenzo, en 1 hora con 48 minutos, ya el texto final de la nueva Constitución va a ser entregado al presidente Gabriel Boric. Eso es un simbolismo de que ya está lista, ya no hay más cambios. Esa es la carta fundamental que va a ser sometida al plebiscito del 4 de septiembre. En ICARE usted ha desarrollado distintas actividades al respecto, con entrevistas, con seminarios, etcétera. ¿Cuál es la vista, cuál es la opinión que usted como presidente de ICARE se forma a esta altura del proyecto de nueva Constitución? Bueno, sin duda estamos cerrando un proceso largo que no ha estado exento de conflictos y de polémica. Quiero partir diciendo que ICARE no es un gremio, ICARE es un punto de encuentro en torno al mundo empresarial que busca dos cosas. Una, promover las mejores prácticas en el mundo empresarial, pero a su vez empujar las mejores políticas públicas que permitan que el sector empresarial haga todo su aporte al país. De ahí que cuando parte el proceso constitucional sentimos que es un deber de una organización como ICARE difundir los grandes temas. De verdad, la gran masa de los chilenos no somos especialistas en constituciones y por lo tanto hicimos este programa que tú mencionabas al principio, previo a la elección de los constituyentes, que se llamó 2/3 punto de encuentro. Y ahora estamos en un programa que se llama Examen Final, sí, que mostramos siempre las dos posiciones. El rol de ICARE es punto de encuentro y por lo tanto tratamos de informar en la forma más objetiva posible en todos los contenidos de la Constitución, con la complejidad en los últimos meses de que ese contenido fue cambiando, pero efectivamente hoy día vamos a tener un texto final y por lo tanto es un texto sobre el cual la gente debe informarse porque vamos a tener un plebiscito de salida el 4 de septiembre. El mundo empresarial es súper diverso. En Chile hay 1 millón de empresas y aprovecho siempre de dar este número. Hay 8 millones de chilenos que trabajan ahí y por lo tanto ICARE como punto de encuentro va a ser siempre un lugar donde se expresen todas las posiciones y por lo tanto yo como presidente de ICARE no voy a dar mi opinión respecto a cómo voy a votar en el plebiscito. Sí quiero hacer ver que en el mundo de los empresarios están las mismas dudas que es la civilidad. Sí, más allá de que no quiera manifestar si va a aprobar o rechazar, yo le pregunto por lo mismo que usted decía por la misión de ICARE, que es llevar a la máxima expresión posible el desarrollo del mundo empresarial. Ese fue uno de los objetivos que usted mencionó. Con lo que conocemos hasta ahora de la nueva Constitución, como le digo, en un par de horas más vamos a conocer el texto final, pero con lo que ha leído, con lo que ha podido ver, con los mismos temas que se han evaluado, se han analizado, se han discutido, ¿esta nueva Constitución permite el desarrollo pleno de la actividad empresarial en nuestro país? La verdad es que voy a dar un paso atrás en esta respuesta y decir que lo que yo leo en el mundo empresarial es muy similar a lo que leo en la sociedad civil y veo 3 o 4 grandes preocupaciones. Primero,
las implicancias futuras que puede tener el Estado plurinacional y las autonomías territoriales. Creo que ese es un tema que, si es solo la expresión del texto, uno puede estar tranquilo, pero puede generarle a Chile muchos problemas en el futuro. Y por lo tanto, esa es una gran preocupación que mucha gente lo puede mitigar desde el punto de vista que esto se puede reformar, pero ojo que está en el primer artículo de la Constitución. El segundo punto muy relevante es esta situación de que ya no somos todos iguales frente a la ley, y por lo tanto que la característica de ser de un pueblo originario genere una mirada frente al sistema global del país, que es discriminación, nos preocupa. Tercero, que es muy relevante, creo que se debilita el sistema político. Y aquí quiero hacer un punto que es importante. Las constituciones tienen que distribuir el poder, evitar que un presidente que tenga una mayoría circunstancial tenga simultáneamente el control del Parlamento, porque lo que estamos viendo hoy día, y que vamos a hablar a continuación, de un presidente que tiene que negociar una reforma tributaria, sin duda le hace bien a la democracia. Y por lo tanto, el distribuir el poder político es un punto central de las constituciones, y creo que esta constitución va en el sentido contrario de eso. Y finalmente, el debilitamiento del sistema de justicia. El Poder Judicial en Chile podrá tener muchas debilidades, pero hay una independencia respecto al poder político que nos da tranquilidad. Creo que esos 4 temas, fíjate bien, no tienen nada que ver con la institucionalidad económica, preocupan a la población y sin duda le preocupan al empresariado. Y aquí agregaría... ¿Y esa preocupación en general para el mundo empresarial tiene que ver con el desarrollar inversiones a largo plazo y de cómo la vida en el país se desarrolle en ese largo plazo con los puntos que usted menciona? Déjame volver ahora a los puntos de la institucionalidad económica. Yo creo que también la institucionalidad económica se debilita en la Constitución. Y aquí hago el punto de la importancia que tiene hacernos cargo de los problemas sociales. Y yo creo que Chile enfrenta problemas de tal magnitud que hay que potenciar la máxima colaboración público-privada. Déjame citarte algunos ejemplos de los problemas. Fíjense bien, mucha gente dice que detrás del estallido social está la debilidad del sistema de pensiones, está el tema de inseguridad, está el tema de salud, está el tema de educación. Ninguno de estos 4 temas los hemos abordado desde el 18 de octubre del 2019 a la fecha. Estamos conscientes todos de que para resolver esos temas se requiere toda la capacidad público-privada. Y la Constitución en su estructura económica debilita el rol del sistema privado. No quiero decir que tenga que potenciarlo, pero más bien es la mirada objetiva de decir, si hoy día hay 600.000 cirugías pendientes con más de 500 días de atraso, ¿puede un sistema único resolver con urgencia esta necesidad de la población? ¿O no será lo razonable el decir, pongamos todos los recursos disponibles para la colaboración público-privada? Creo que en ese sentido esta Constitución debilita la posibilidad que el sector privado tenga un tremendo aporte a estos temas. Lorenzo, hasta ahora en esta conversación usted me ha dicho dudas, preocupaciones, leo como aspectos negativos. ¿Hay algo así positivo que usted diga en esta nueva Constitución está esto y que va a ayudar a desarrollar al país y el mundo empresarial? ¿Algo definitivo? Porque hasta ahora no me ha mencionado ninguno. Yo creo que es muy positivo el relevar la importancia de la distribución regional. Creo que efectivamente Chile es un país tremendamente centralizado y debiéramos avanzar a un Estado más descentralizado. Segundo, el poner en el primer nivel la importancia de ser un país multicultural. Creo que es muy relevante. Estuve en un 3xI el viernes y en las conversaciones había tanta gente que dice, yo fui invisibilizado por tantos años. Creo que esta Constitución nos ayuda a visibilizar realidades que no conocíamos y por lo tanto creo que tiene elementos positivos. Pero por otro lado, creo que el foco y el foco en que ha estado ICARE, nosotros junto con la CPC en ENADE del 2021 firmamos un compromiso con Chile por los 4 grandes temas que el país necesita resolver, que son el tema del cambio climático, que es el tema de los derechos sociales, que es el tema territorial y que es cómo hacemos mejores empresas. Y en estos 4 temas decimos cómo acompañamos al país en resolver los grandes dilemas sociales y creo que la Constitución en ese sentido lo debilita. Dicho todo, ICARE no se va a pronunciar, pero yo como persona me sumo a la gran mayoría que hoy día es transversal y social,
que no se siente cómodo con esta nueva constitución. Entonces está diciendo que Lorenzo Guasmuri va a votar rechazo. Yo voy a votar rechazo. Definido. No estoy diciendo que esa sea la opinión del directorio de ICARE. El directorio de ICARE no se va a pronunciar. ICARE va a seguir jugando el rol de mostrar todas las posiciones, pero yo no puedo evitar dar mi opinión personal después de todo lo que he estudiado, el texto. Y aquí quiero hacer un punto. En lo que viene hay tanta descalificación. Cuando veo a la primera presidenta de la convención decir los que votan rechazo lo están haciendo porque les dijeron. Yo creo que hay que respetar mucho a la ciudadanía y por lo tanto darle todos los espacios para que se informe, para que lea el contenido y que vote con la mejor información posible. Yo creo que ustedes, si bien usted recalcó que ICARE no es un gremio, sí es una referencia empresarial y usted como presidente debe ser el primero que a título personal manifiesta su opción. ¿Cuál es la sensación, cree usted, que hay en otras personas, en los otros líderes o referentes empresariales que por distintos motivos quizás todavía no han mostrado su postura? A ver, yo diría que desde el primer día yo he visto una tremenda disposición del mundo empresarial de colaborar para que el proceso constituyente fluyera de la mejor forma posible. Creo que tanto la CPC como la SOFOFA hicieron innumerables propuestas. Los espacios de interacción con la convención fueron muy reducidos y por lo tanto yo no puedo opinar. En Chile hay 1 millón de empresas y por lo tanto no me atrevería a decir esta es la opinión del mundo empresarial, pero creo que efectivamente el mundo empresarial ha hecho un tremendo esfuerzo para tratar de participar y que se discutieran sus propuestas. Yo diría que aquí nadie pretende que lo que uno está planteando sea plasmado en la Constitución, pero creo que el concepto de esta constituyente que busca construir la casa de todos es muy importante haberlo cuidado y yo siento que el mundo empresarial hizo ese esfuerzo. Hizo el esfuerzo y fueron dejados afuera, no se les escuchó, pero no se les tomó en cuenta, o la opinión puede haber sido, ¿saben qué? El mundo empresarial tiene tanta influencia y tanto poder en otras esferas que al menos acá, en esta ocasión, no la van a tener. ¿Cuál es la sensación que tiene ahora respecto de ese proceso? Yo creo que mi sensación es muy simple, de un proceso tremendamente acelerado, con muy poco tiempo, en cuanto a los espacios de participación muy limitados, con un ideologismo un poquito extremo en los constituyentes, pero yo quiero ser honesto, en las oportunidades que yo tuve de poder conversar con los constituyentes me sorprendió mucho la capacidad de escucha y por lo tanto creo que si lo hubiéramos hecho con más tiempo, si hubiera habido más espacio de interacción entre la sociedad civil y la constituyente, habríamos sacado un mejor proyecto. Si la opción que usted ha tomado es la ganadora, ¿qué propone para después? Porque el debate constitucional va a seguir independiente del resultado que haya, si hay un apruebo o si hay un rechazo, pero si hay el rechazo. Yo diría que hay como dos cosas ciertas, ¿no? Uno, el país votó por cambiar la Constitución. Hay un 80% del país que se inclinó por esa opción y por lo tanto no hay que ser ciegos. Eso no necesariamente nos deja capturados en que cualquier Constitución y por lo tanto yo esperaría que el mundo político llegue a un acuerdo para que si efectivamente la opción del rechazo gana, nos abramos a un nuevo proceso constituyente en la mejor forma posible. Puede ser a través del Parlamento, puede ser a través de una nueva constituyente. No nos corresponde a nosotros dar esa solución, pero creo que hay ambiente en el país para que haya un gran acuerdo político, de manera tal que tengamos clara la hoja de ruta a partir del 5 de septiembre, ya sea que gane el apruebo o el rechazo. Bueno, se nos ha ido prácticamente todo el tiempo, porque es muy importante lo que está acá de manifestar Lorenzo. Unos minutos para su análisis de la reforma tributaria. Escuchábamos recién al ministro de Hacienda que estuvo en tolerancia cero. ¿Cuál es la opinión, puede ser de título personal o ya también representando a ICARE en estos primeros días que conocemos los lineamientos? Porque todavía el proyecto de ley ingresado al Congreso no lo conocemos. Sí, yo creo que en ese sentido hay que ser prudente, el texto no lo conocemos. Yo rescato de las palabras del ministro varias cosas. Primero, de decir, estamos buscando un pacto tributario. La diferencia entre un pacto tributario y una reforma tributaria, primero es que busca a largo plazo, sí, y por lo tanto evitar que estemos discutiendo reformas tributarias todos los gobiernos. Segundo, que sea un proceso que ojalá en el Parlamento participen todos los que especialistas, que se escuche la opinión de la CPC, la opinión de la SOFOFA, la opinión de los economistas. Creo que fue una muy buena señal que el ministro invitara a los exministros de Hacienda a participar y conocer la reforma. De manera que rescato que sea un gran pacto social. El ministro
ha dicho varias cosas muy importantes. Él dijo, esperamos que en el proceso que viene no solo tratemos de convencer, sino que también de escuchar, y por lo tanto que eso es una buena señal. Tercero, creo que es muy importante, y aquí creo que es bueno detenerse. Una reforma tributaria tiene que lograr financiar el gasto social que viene, que es importante que crezca, pero por otro lado, cómo lograr los incentivos para que el país siga creciendo, para que haya inversión, para que haya mejor trabajo, para formalizar el mercado del trabajo. Esta no es magia, estos dos mundos están comunicados. La economía es una ciencia social, pero tiene algunas cosas de la ciencia exacta. En física está esta ley de la acción y reacción. Cualquier cosa que haga la autoridad desde el punto de vista económico genera una reacción en el mercado. ¿Cómo lograr esa perfección que significa yo quiero recaudar 4 puntos del PIB y no quiero deteriorar la inversión, el trabajo y el crecimiento? Y aquí rescato las mismas palabras del ministro. El ministro dice, estamos en un momento muy delicado para la inversión. Ahora, por otro lado, he escuchado a algunos parlamentarios decir, no es el momento de discutir una reforma tributaria. Yo creo que sí es el momento. ¿Por qué? Porque dado el nivel de incertidumbre que está el mundo, por razones externas y por nuestras razones internas, el despejar el tema tributario tiene urgencia. Ahora, lo dijo Richard von Appen acá el sábado en CNN Prime, yo pude entrevistarlo y también he escuchado de que no hay mayores críticas al proyecto en sí, pero sí que faltan medidas pro inversión. ¿Usted qué opina? Como te dije al principio, no conocemos el texto, pero he escuchado, por ejemplo, al ex ministro Larraín diciendo que efectivamente no están las medidas adecuadas para promover la inversión, para promover la formalización del mercado del trabajo y para apuntar al crecimiento. No conocemos el texto, pero ojo, esto es un balance. Y aquí creo que es importante que me deje un segundo para explicar, porque la gente siempre nos ve en trincheras. Sí, tenemos poco tiempo, pero ya hable. En trincheras. Okay. Cuando se habla de reforma tributaria se dice, oye, es que esto va a afectar el desarrollo. Y por lo tanto, creo que es importante explicar que Chile tiene un PIB de 320.000 millones de dólares. Un punto de crecimiento del PIB son 3.200 millones de dólares. Y eso al tiro genera 870 millones de dólares de impuestos para el fisco. Luego, cuando el mundo empresarial dice, cuidemos el crecimiento, también está cuidando la recaudación tributaria. Entonces, estas dos cosas están comunicadas. Y ojo, tenemos historia. En el 2014 aprobamos una reforma tributaria que iba a generar 3 puntos del PIB. Hoy día Rodrigo Valdés, ayer en la prensa, dice, su cálculo es que eso generó la mitad. Entonces, aquí no se trata de oponerse, sino que hagamos muy bien lo que viene. Porque efectivamente necesitamos un pacto tributario, necesitamos hacerlo con inteligencia, de manera de no afectar el crecimiento, la inversión y la formalización del mercado del trabajo. Lorenzo Gas Muri, presidente de ICARE, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás. Muy bien, terminamos entonces la Agenda Económica AM. Por supuesto que la atención estará en la entrega de la nueva Constitución, que será a las 10 de la mañana. CNN Chile, ininterrumpidamente durante el día, va a estar mostrándoles todo eso y las reacciones. Sean con nosotros en CNN Chile a las 8, Agenda Económica Constitucional, obviamente dedicada al tema del día. Sigan con nosotros acá, siguen las noticias.